Buenos días todavía. ¿Cómo están? Qué bendición verles y como algunos saben, es una bendición y estamos muy agradecidos con el Señor porque un día más o menos como hoy, hace 15 años iniciamos Casa de Oración Morelia y Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel siempre. Y pues nunca dejamos de estar agradecidos, cada día es nueva su misericordia, pero vale la pena ver años de la fidelidad de Dios. Y esto estoy hablando como casa de oración. Antes, por otros 15 años o más, hemos visto la misericordia de Dios. Así que en Él confiaremos siempre. Amén. Bien, abra su Biblia en la primera carta, primer libro a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Hace 8 días titulé el mensaje Agradecidos con Dios. Hablé de los 10 leprosos, como solo uno de 10, uno regresó a darle gracias a Dios. Los 9 recibieron el milagro y se fueron, pero uno regresó con él. Y así es hoy en día en muchas situaciones, en muchos casos. No somos agradecidos con Dios a pesar de que Él nos bendice grandemente. Y a veces ni con las personas, aunque nos bendicen también grandemente. Yo verlos para mí es una bendición, verlos a ustedes. Y le doy gracias a Dios por ustedes. Y hoy quiero personalizar, hablar en primera persona, pero también es para ti. Esta es una predicación de mi corazón de gratitud a Dios, pero cada uno de nosotros debemos tomarla como propia también. ¿Cuántos saben que la palabra es para todos? Pero te lo digo porque lo quiero hacer así, en esa forma, personal, pero general también. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 12, y así le titulé con la frase tal cual bíblica el mensaje de hoy: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. Y dice Pablo: doy gracias al que me fortaleció, subraya esa palabra, fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Hay otras traducciones que dicen: me tuvo por digno de confianza y me dio este ministerio para su gloria. ¿Cuántos saben que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo como para el Señor, para la gloria del Señor? Entonces yo le doy gracias al Señor porque me consideró digno de confianza. Y mira, si el apóstol Pablo decía: Él me consideró digno de confianza, ¿qué más podríamos decir nosotros, no? Un hombre capacitado en la ley, en cuanto a celo de Dios, celoso de Dios, cegado por muchas cosas religiosas de alguna manera, pero era en su corazón, él creía que servía a Dios cuando perseguía a la iglesia, ustedes lo saben. Pero cuando el Señor le quitó el velo, la Escritura dice que las personas no entienden la palabra de Dios. Aquí el apóstol Pablo también lo dice en 1 Corintios, dice:
que el hombre natural no comprende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero cuando el Señor nos quita ese velo, podemos entender las cosas espirituales y discernir las cosas espirituales. ¿Quién puede hacer esto? Todo verdadero cristiano. Porque mira, hay personas que asisten a la iglesia pero no se han convertido. Son asistentes, simpatizantes. Y es triste decirlo, pero es una realidad. Pero están en grave peligro. Porque como han recibido tanto del Señor, la responsabilidad es más grande delante del Señor. Y por eso yo siempre les digo, si fuera tu caso, por favor, no dejes pasar ni un minuto más. Conviértete al Señor. Arrepiéntete y conviértete al Señor. No es tiempo de jugar al cristiano. Nunca ha sido. Pero hoy menos que nunca, hermanos. El mundo necesita cristianos genuinos, cristianos que brillen, que lleven la luz del Evangelio a otros. Pero alguien que no tiene la luz de Cristo, pues no puede alumbrar a nadie. Entonces, Pablo, les quitado el velo, ve al Señor Jesús, aunque lo había visto antes. Él sabía de todos los milagros, de todos los prodigios, de lo que hablaba Jesús, pero no lo entendía, porque es contemporáneo de Jesús, igual que Pedro, Juan y los demás discípulos. Por eso cuando él entiende, dice: doy gloria, honra, alabanza al que me fortaleció. Doy gracias a Dios, porque me tuvo por digno de confianza después de todo y me puso en el ministerio. Ahora, te digo, yo lo estoy personalizando, pero ¿cuántos aquí tienen un ministerio de parte de Dios? Diga, todos. El apóstol Pablo habló de esto en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18. Dice que Dios nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo Jesús y nos dio el ministerio de la reconciliación, de llevar a las demás personas que están en enemistad con Dios, no lo saben, pero están en enemistad con Dios, son enemigos de Dios, llevarlos a reconciliarse con Dios. Y solo es a través de Cristo Jesús, del mensaje del Evangelio. Y eso es lo que más le urge a la gente, hermanos. Sanidad, la sanidad es temporal. Dios nos puede sanar y nos quiere sanar muchas veces, sí. Él sigue obrando milagros en nuestras vidas. Él sigue bendiciéndonos con fuerzas, con trabajo, Miren, yo he conocido hermanas que se han quedado sin trabajo, pero no se han quedado sin comer. No se han quedado sin techo. No se han quedado sin vestido. Dios es bueno. Entonces, la verdad es de que nosotros debemos llevar a las personas a la reconciliación con Dios. Porque la sanidad, el milagro está bien. Vamos y oramos por los enfermos y Dios los sana muchas veces, en otras ocasiones no, pero es temporal. Al rato se vuelve a enfermar uno y hay que orar por otra enfermedad. Pero acuérdate, Lázaro, aún cosas mayores que una sanidad física, una resurrección impresionante. Juan capítulo 11, 12, ahí encontramos. Pero fue temporal. Pero cuando llevamos a las personas a reconciliarse con Dios, lo que reciben es vida eterna, hermanos. Yo prefiero que se salven a que se sanen. Suena a veces como que, oye, qué falto de empatía, de corazón, de amor. No, sí quiero que se sanen,
pero prefiero que se salven a que se sanen. No sé si me estoy dando a entender. Porque la sanidad, como te decía, es temporal, la vida eterna ¿es qué? Eterna. Así que Pablo, yo les digo en ocasiones, cuando lo leemos así como si fuera todo en una misma tesitura, en un mismo tono. Hay personas que hablan en un tono así, que muchos dicen, está dormilón. Pero también, a veces, yo digo, el tono está dormilón, pero las palabras me mantienen así, en la orilla de la silla, porque aunque el tono sea así, el tono no es lo que tiene poder, la palabra es la que tiene poder, hermanos. Ay, habla muy bajito y medio me duerme, pero ponle atención y vas a ver que te vas a quedar así, expectante. Pero también voy al punto de que me imagino muchas veces a los predicadores, a los escritores inspirados por el Espíritu Santo, que no lo decían en una misma tesitura muchas veces. Aquí yo considero que el apóstol Pablo estaba en una expresión, en una explosión de gratitud hacia Dios. Porque podemos ser agradecidos y decir, muchas gracias, hermano. Pero también podemos, muchas gracias, hermana, porque ha sido una bendición lo que usted ha hecho conmigo. ¿Sí o no? Las dos son gratitud, pero yo veo a Pablo no un hombre así que no mostraba sus emociones, no. Era un hombre de un temperamento que sabía ser suave, pero a la vez sabía ser firme y duro cuando era necesario. ¿Cuántos saben que a veces es necesario? Pero veo su corazón, yo lo que veo es su corazón. Doy gracias a aquel que me fortaleció, a Cristo Jesús, que me consideró fiel para ponerme en el ministerio. Aunque soy completamente indigno, porque Pablo era lo que estaba diciendo. Y cuando pienso en él digo, yo era más indigno. Y tú también, hermano, no te vayas a sentir mejor que otros. Un solo pecado nos hace culpables de todos los pecados de la ley. Así que ¿quién era digno? Romanos 3 dice que no hay justo ni aún uno que haga el bien y nunca peque. Así que Pablo, el hombre instruido en la ley, conocedor de la ley, dice, era indigno. Pero Dios me dijo, ve y predica el evangelio a los gentiles. La gracia de Dios se mostró en la conversión del apóstol Pablo, pero también en la mía. Porque yo era indigno totalmente. Yo les he dicho en algunas ocasiones, yo hasta mi juventud, porque ahorita ya no estoy en mi juventud, pero yo llegué aquí a Morelia de 18 años antes de cumplirlos. Nunca había escuchado hablar del Evangelio de Cristo, del mensaje de las buenas nuevas de salvación. Y por otros 12 años tampoco. Y si escuchaba no lo entendía. Porque sí tuve un compañero de trabajo que me hablaba, pero no lo entendía. No lo podía discernir lo que él me estaba diciendo. Pero un día, el Señor tuvo misericordia de mí. Así que Pablo expresa su gratitud a Dios desde lo más profundo de su corazón. Y vamos a ver en este pequeño pasaje cómo esa intensa emoción del apóstol Pablo empieza a aumentar. La Biblia dice que todo cristiano
debe ir en aumento, como la luz ¿de qué? De la aurora. Cuando el sol sale, sale aquí en el oriente y sale suavecito y empieza a subir. Así debe ser nuestra vida el día que nacimos de nuevo, pero debe empezar a subir, dice, hasta su plenitud, hasta que el día es perfecto, cuando está en el cenit el sol. Y así Pablo también en su corazón empieza a aumentar, a crecer en su expresión de gratitud y alabanza a Dios. ¿Cuántos saben que la gratitud y la alabanza van de la mano? Si no estás agradecido, pues ¿qué vas a alabar? ¿De qué vas a alabar? Así que vemos con Pablo, conmigo y con cada uno de ustedes lo que Dios puede hacer con el peor de los pecadores. ¿Qué puede hacer? Transformarlo, salvarlo y usarlo. Los que están con su familia, dile, ahí nos habla el Señor. Si está solo, me está hablando el Señor. Dios quiere usarte, para eso nos salvó, para estar con Él, para darnos vida eterna, pero para servirle también. Y estas palabras en labios, en boca de un ex perseguidor de la iglesia, porque ustedes saben. Mira, en el libro de los Hechos y en otras cartas, Pablo relata que, no estoy seguro si 5 veces su conversión ante diferentes grupos, diferentes personas. Y les dice, es que yo perseguía a la iglesia. Yo era una mala persona. A mí cuando uno de mis amigos que venía conmigo del pueblo y que vivíamos en la misma casa, me comentó, oye, mi jefe me habló que la religión, pero que el cristianismo, y ¿saben qué le dije yo? Ten cuidado. Hablaba lo que no sabía. Pero Pablo era un ex perseguidor de la iglesia. Ahora, un cristiano es un ex pecador y probablemente perseguidor de la iglesia también. Así que la gloria es para Cristo, hermanos. Y dice, porque Él me fortaleció. Estaba, aunque él respiraba amenazas y tú dices, pues estaba muy fuerte. No, pero está hablando de en su corazón espiritualmente. ¿Cuántos saben que es más fuerte y resistente, impulsa más la fuerza espiritual que la natural? Porque en lo natural, Pablo después lo expresa, aunque en lo natural, en mi cuerpo me he ido desgastando y ya no tengo las mismas fuerzas, sin embargo, mi hombre interior se va ¿qué? Fortaleciendo cada vez más. ¿Cuántos se sienten así? Yo sí noto cómo mi cuerpo se va desgastando. Y les comentaba el otro día, el Señor me dijo, no te consumas, desgástate. Y espero que les hable a ustedes también, porque podemos ahí ser cristianos con una lucecita que ahí se va consumiendo como una vela. Pero a mí me dijo, desgástate. Pablo dijo, estoy dispuesto a gastarme a mí mismo, a gastar lo que tengo para la gloria de Cristo. Me fortaleció, me consideró digno de confianza y me puso en el ministerio. ¿Serían motivos de gratitud? Obviamente alguien que tiene un entendimiento espiritual dice, gloria a Dios. Quien no, dice, no, pues yo quisiera mi chequera llena, mi cartera llena, mi carro nuevo, mi casa nueva,
más negocio, más trabajo, más esto. Y está bien. Pero ¿cuántos saben que tiene más valor lo espiritual que lo natural? De hecho, todo lo que vemos nosotros mismos, venimos ¿de dónde? De lo que no se ve. La Escritura dice, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que doy gracias yo también al Señor, porque me tuvo como digno de confianza, y a mi esposa también. Porque ella se agarra de mí, no me suelta. Ni yo la suelto tampoco. ¿Cuántos creen que así debe ser? Bien agarrados los dos. Versículo 13 dice, habiendo yo sido antes, diga antes. Antes. Porque no podemos seguir siendo los mismos, hermanos. Porque si sigue siendo el mismo, geniudo, yo de vez en cuando todavía me pongo y le pido, Señor, entre más me vaya haciendo grande, no me vaya a volver de esos cascarrabias, ¿no? Pero el amor de Dios luego nos redarguye. Dice antes, y hay un antes y un después. ¿Cuántos dicen yo también antes? Y dice, antes era blasfemo. Fíjate, son cosas muy graves de lo que está hablando Pablo. Perseguidor e injuriador. Una versión que es la de Dios habla hoy dice, a pesar de que yo antes decía cosas ofensivas contra el Señor, lo perseguí, porque cuando perseguía a la iglesia, ¿a quién perseguía? Al Señor. De hecho, en su conversión, Jesús le dijo, ¿por qué me persigues, Pablo? Dice, lo perseguí y lo insultaba. Hermanos, no estamos hablando de cualquier cosa, Insultar al Señor, ofender al Señor, perseguir al Señor. Por eso el Señor le dijo, Pablo, dura cosa te es tirarle patadas al aguijón. Y ya expliqué qué es el aguijón, con el que se arreaba los bueyes. Esto era lo que asombraba a Pablo, que Dios lo hubiera perdonado siendo un pecador tan grande. Pero ¿cuántos saben que la misericordia de Dios es muy grande? No tiene límites. Había dicho yo que se había terminado la pequeña serie que di hasta dónde alcanza la misericordia de Dios, pero vamos a agregar ahí estos últimos 2 mensajes, porque todo es la misericordia de Dios, hermanos. Tanta misericordia de Dios. Este gran pecador, como tú comprenderás, y como yo, no, si yo les dijera todo lo que hacía, se iban de aquí. Pero era antes, diga, era antes. Porque hay gente que no puede entender que lo de antes no lo puedes cambiar ni lo puedes borrar. Pero el asunto es después de Cristo. Mira, no solamente fue perdonado, sino salvado, Pablo. Y de una manera que para todos nos sorprende la salvación del Señor, el perdón del Señor, la misericordia del Señor. En la Biblia encontramos un pequeño libro, es de los más pequeños, se llama Filemón. Si lo buscas, lo vas a encontrar. Ahí está. Está antes de Hebreos. Y esta carta
se le escribió el apóstol Pablo a Filemón. Él tenía un grupo en su casa y le mandó esta carta. Y Filemón probablemente era una persona con posibilidades económicas, porque tenía siervos. Uno de ellos se llamaba Onésimo. Y Onésimo, pues un siervo o esclavo no creyente, pues le robó. ¿Es común eso, sí o no? Ay, hermanos, que como creyentes ya no. Mira, aunque hay muchas formas de robar, ¿no? Le robamos tiempo al Señor, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Híjole, ¿le sigo? Le robamos al Señor cuando no le damos gloria, cuando no hacemos nuestro ministerio. ¿Le robamos o no le robamos? Pero ¿qué tal extendemos la mano? Y no está mal. Dios nos dijo, pídanme, pero no le robemos. Pero bueno, aquí literalmente Onésimo se llevó, vamos, no dice exactamente ahí, pero unas monedas. Supo dónde tenía la cajita con las monedas Filemón. Se llevó unas monedas y pues el castigo para un ladrón era fuerte. Entonces Onésimo huyó, evadió asumir su responsabilidad, como tú comprenderás, y yo también muchas veces, desde Adán, hermanos. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Dónde estás, Adán? Ay, me escondí. ¿Por qué comiste del fruto que te dije que no? La mujer que me diste, evadiendo su responsabilidad. ¿A quién le encargó el Señor que cuidara el huerto y que cuidara a su mujer? A él. ¿Dónde estaba cuando vino la serpiente y tentó a su esposa? ¿Por qué no paró el asunto en su momento? Él era el responsable, pero lo quiso evadir. Y es una tendencia, y como cristianos a veces también. Pero debemos ir haciendo a un lado eso. Esposos, seamos más responsables. Tú eres el responsable delante de Dios de tu hogar, de tu esposa, de tus hijos. Obviamente la esposa también, pero en primera instancia, ¿a quién le va a pedir cuentas el Señor? A cada varón. Así que si tu casa anda mal, tú tienes una gran responsabilidad. Si tus hijos andan mal, tú tienes una gran responsabilidad. Pero no conozco a mi esposa. Probablemente no, pero conozco al Señor, y la instrucción que nos dio a los varones, nos dijo que amáramos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Si haces eso, te aseguro que tu esposa va a mejorar, va a cambiar. Así que no evadamos nuestra responsabilidad. Varones, por favor, tú también que estás ahí muy cómodo en un sillón. Somos los responsables. ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu hogar? Bueno, y la esposa en otro grado, pero también es responsable. Pero Onésimo huyó, y muchos hombres también huyen, dicen, no, ya no aguanto esto, y dejan ahí a la mujer de su juventud y dejan a sus hijos, se van con otra. O andan ahí en otras cosas, en fiestas, buscando otras distracciones. Bueno, Onésimo huyó y se fue a Roma, porque pues la metrópoli, ¿cuántos saben que ahí se pierde más fácilmente un ladrón, ¿no? Si lo quieren buscar? Pero Dios es bueno. Y ahí de alguna manera conoció al apóstol Pablo, escuchó el evangelio y se convirtió. Diga gloria a Dios. ¿Habrá alguien que Dios no pueda perdonar? No.
Si te perdonó a ti, si me perdonó a mí, si perdonó a Pablo, bueno, se convierte y seguramente le cuenta a Pablo lo que había hecho. Y Pablo dice: yo conozco a Filemón. Dios es impresionantemente sabio. Y fíjense, a través de este suceso nos deja una enseñanza tremenda. Entonces, aunque Pablo quería que Onésimo se quedara con él porque le servía, le era útil en el ministerio, o sea, se convirtió y además servía, entendió. ¿Y tú, hermano y hermana? Y Pablo dijo: aunque quisiera que se quedara conmigo porque me es útil, te lo envío. Y lo envió y le pide algo a Filemón que a muchos nos costaría trabajo, pero Filemón era cristiano también. ¿Cuántos saben que no nos debe costar trabajo cuando es de acuerdo a la palabra de Dios? Lo envió probablemente con Tíquico, que llevaba la carta a la iglesia de Colosas. Se cree que Filemón vivía en Colosas también, en la ciudad de Colosas. ¿Y quién creen que le llevó la carta a Filemón? Onésimo. Imagínense presentarse y decirle: aquí te manda Pablo. Bueno, ya de entrada era una bendición que mencionara a Pablo, ¿no? Porque Filemón debe haber reaccionado ante eso y decir: Pablo, ¿conoces a Pablo? Entonces le entrega la carta Onésimo a Filemón. Y fíjate, en el versículo 15 le dice el apóstol Pablo a Filemón. Obviamente le había pedido que lo recibiera, pero fíjate lo que le dice: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo. Ah, caray, como que no lo está ayudando Pablo, ¿no? Así pareciera. No, le dice: sino como más que esclavo, como hermano amado. ¡Wow! ¿Cuántos dicen: me quedo pasmado, me quedo asombrado, anonadado, como le digas tú? Se me paran los pelos de punta, como decimos a veces, ¿no? No, ya no lo recibas como siervo, sino como esclavo. Pero un esclavo que es tu hermano en Cristo Jesús. Y Pablo le dice: mayormente para mí. O sea, Pablo, ¿cómo consideraba a Onésimo? Un hermano genuino. Pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, dice el apóstol Pablo a Filemón, recíbelo como a mí mismo. Hermanos, ¿cómo es la misericordia de Dios? Ahora, Pablo entendía cómo lo recibió a él el Padre, como a Cristo mismo. ¿Cómo nos ve el Padre a ti y a mí en Cristo Jesús? Como a Cristo, sin pecado. Ay, a veces cuesta trabajo entenderlo en su plenitud. ¿Cómo fue Cristo aquí en la tierra? Santo, sin pecado. Anduvo haciendo bienes, ayudando al necesitado, a los enfermos. A la viuda de Naín le regresó a su hijo para que no quedara en la situación tan vulnerable que quedaba una viuda.
y además murió cruentamente por ti y por mí, llevando nuestros pecados, derramando toda su sangre y lavándonos con su sangre preciosa. Y el velo del templo se rasgó literalmente en ese momento para que tuviéramos entrada hasta la presencia del Padre. Y el Padre nos ve y dice: ven, hijo mío. ¡Wow! Hermanos, a veces no hemos dimensionado lo que significa ser hijos e hijas de Dios. El Dios eterno, que no tiene principio ni tiene fin, que es amor inagotable, que es misericordioso, bondadoso, bueno, santo, pero justo también. Dará a cada uno su pago justo, como dice la palabra, ni más ni menos. Pero ese Dios que permanece para siempre nos abre los brazos y dice: hijo mío, ven. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? ¿Qué hizo el padre? Corrió, lo abrazó, lo bañó, lo lavó. Cristo nos lavó con su sangre preciosa, le puso el anillo e hizo fiesta. Hermanos, está hablando de nosotros también. Estábamos apestosísimos en nuestros pecados, merecíamos la cárcel y probablemente le cortaran las manos a Onésimo o la muerte misma. Sin embargo, Pablo le dice: recíbelo como si fuera yo. Y el Padre hoy en día nos recibe como su Hijo Jesucristo. Obviamente Él está sentado en el trono, pero así nos recibe, así nos ve, hermanos. ¿Habrá motivo de gratitud? Hermano, habiendo yo sido antes todo lo que fui. Su gran misericordia me alcanzó, dice Pablo, habiendo yo sido blasfemo. Mira, esto de la blasfemia, estaba él siendo conocedor de la ley, violando los primeros 5 mandamientos de la ley. Porque la blasfemia, ¿contra quién es? Contra Dios. O sea, aunque era conocedor de la ley y él decía que guardaba la ley, ¿qué estaba haciendo? Porque no podía ver en Jesús al Mesías prometido, al Dios eterno encarnado. Blasfemia significa palabras o actos que difaman o ensucian el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, hermanos. Dije palabras o acciones, porque a veces ofendemos a Dios con nuestras palabras y con nuestras acciones. Es, en pocas palabras, deshonrar a Dios. Injuriador, hablar mal del Señor, perseguidor. Imagínate perseguir a Cristo. ¿Alguien podrá? Muchos, mira, desde que nació la iglesia, ¿ha sido perseguida la iglesia, sí o no? Hoy en día pareciera que no hay persecución, aunque hay países que es otra cosa. Pero aquí hay persecución hacia la iglesia. Aquí hay presión hacia la iglesia. Cada que hay un nuevo movimiento que va en contra de los principios de Dios, hay persecución hacia la iglesia. Llámese aborto, llámese el lobby LGTB y tantas otras cosas. Llámese todo lo que va en contra de la palabra de Dios, que hoy en día está floreciendo. Es una persecución hacia la iglesia. ¿Y qué vamos a hacer nosotros?
pararnos firmes y proclamar la verdad de Dios, hermanos. Eso es honrar a Dios. Si no, lo estamos deshonrando. Porque es como si estuvieran haciendo algo en contra de nuestro Señor y nosotros dijéramos, pues Él qué es. Ahora, ¿Él se puede defender? Sí, pero la Escritura dice que presentemos defensa de nuestra fe, de los principios de la palabra de Dios. Si no, lee Santiago, lee Juan, lee Judas. Iba a escribir sobre otra cosa, pero dice, el Espíritu me apremió para decirles, ¿saben qué? Hay muchos falsos hoy que están atacando a la iglesia. Injuriador, insolentemente hablaba de Cristo. ¿Cuánta gente habla hoy insolentemente de Cristo y no sabe lo que está haciendo? Tenemos que decirles y orar por ellos. Oye, no sabes lo que está. A mí dime lo que quieras, pero ten cuidado si hablas de Dios así. Porque, pues yo quién soy. A mí, échame pero ten cuidado con lo que hablas de Dios. ¿Cuántos saben que es mucho más grave? Mas fui recibido a misericordia, dice Pablo, habiendo sido todo esto, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. En la versión Dios habla hoy, dice, porque yo todavía no era creyente y no sabía lo que hacía. Ahora, esto nos ayuda a entender a quién le vamos a compartir. Yo vi que ya empezaron las peregrinaciones hacia la Ciudad de México. Fíjate, muy anticipadamente, como ha habido 2 años que no, ahora quieren echarle toda la carne al asador, ¿no? Y a veces, por un tiempo, cuando a mí me faltaba entendimiento, decía, Señor, que les llueva, que les granice, que... Digo, me faltaba entendimiento. Pero, hermanos, ellos no son creyentes y no saben lo que hacen. La verdad, no. Están con el velo que estaban los judíos, que rechazaron al Señor. Así que Pablo dice, lo hice en ignorancia e incredulidad. Ahora, nadie aquí se puede decir ignorante. Ay, me fui con otra mujer porque era ignorante. No. Aquí yo cientos de veces he dicho, el adulterio es un pecado grave que afecta a ti, a tu familia y a muchas otras personas y a la iglesia. Así que no es ignorancia. Ahora, si eres ignorante de muchas cosas, es porque no te has metido a leer la Biblia. Pero, pues si no lees la Biblia, entonces, ¿qué lees? ¿Memín Pingüín? Pues, digo, ya no existe, ¿verdad? Pero estaría mejor Memín Pingüín y que TikTok y todo eso que hoy en día hay ahí. Mira, estaba viendo un reportaje que me dejó temblando. Cómo la delincuencia organizada, los pederastas, a través de los videojuegos, yo no sabía eso. Ahí contactan a los niños y a los jóvenes. Dije, ¿cómo? No, pues ahora se puede. Dije, ay, joder. Y esos de TikTok también, y te empiezan a mandar cosas que te gustan y te van tomando la medida. Y no sé si te has fijado que el teléfono a veces te llegan cosas que probablemente antes estabas viendo, pero ya de cajón. Diga, aguas con la inteligencia artificial. Hermanos, no podemos decirnos ignorantes. Tenemos la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Versículo 14. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante
con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. El pecado abundante, ¿cómo fue anulado? Con una gracia abundante. ¿Cómo es la gracia de Dios? La superabundante riqueza de la gracia de Cristo Jesús. Romanos 5:20 dice Pablo que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Muchos lo tomaron como un pretexto. Pues para que abunde más la gracia, vamos a pecar. Digan, no es por ahí. Y las cosas de Dios sobreabundan. Por ejemplo, en Filipenses, cuando dice el apóstol Pablo, Filipenses 4, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, etcétera. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y lo de Dios no tiene límites, hermanos. Su gracia sobreabunda, su paz sobreabunda, su amor sobreabunda, su gozo sobreabunda para cada uno de nosotros. Versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida, ¿por quién? Por todos. Fíjate en esto, Pablo no perdía la oportunidad, espero que ni tú ni yo. ¿Quiénes son todos? ¿Solo nosotros? Los creyentes, los que estamos en la iglesia. Toda persona, en todo lugar que estés, en donde quiera que te presentes. ¿Qué era lo que era digno de ser recibido por todos? Este mensaje, que Cristo Jesús vino al mundo no a condenar al mundo, como dice Juan 3:17, sino para salvar a los pecadores. Y vuelve a personalizar Pablo, de los cuales yo soy el primero. El primero, obviamente, en forma cronológica es Adán, pero él se consideraba, por haber sido blasfemo, perseguidor, injuriador, cuando entendió lo que había hecho, decía, no, el adúltero no es nada. No, yo soy el primero. El ladrón no es nada comparado con lo que yo era. Y a veces nos comparamos al revés. No, el otro es, ¿se acuerdan el religioso aquel, el fariseo y el publicano? No, yo soy bueno. Doy diezmos, oro, ayuno, etcétera, y voy al templo. Presumía No, en cambio, el otro decía, soy un pecador, Señor, ten misericordia de mí. Y a esos vino Jesús. ¿A quién? A los pecadores. Por consiguiente, a todos, porque habrá alguno que no es pecador. No hay justo ni a uno, de los cuales yo soy el primero, decía el apóstol Pablo. Este es el propósito glorioso, grande, hermoso de la primera venida de Cristo. Él no vino a establecer su reino como querían los judíos. Eso lo hará en su regreso. Pero la primera venida del Señor fue para esto, para salvar a los pecadores. Es muy similar a Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso vino Jesús. Por eso es un mensaje digno de ser escuchado por todos y recibido por todos. Ahora, no todos lo van a recibir, pero
nosotros somos los encargados de que lo escuchen. Y es el mensaje más poderoso y más glorioso. Transforma vidas. Cambia el destino de la persona que lo escucha y lo cree. De ir a la perdición, a la destrucción eterna, a ir a la gloria eterna con el Padre y con Cristo Jesús. Imagínate estar en la presencia del Señor Jesucristo, hermanos. Yo no sé si te imaginas. Hay un canto que dice: solo me imagino cuando esté en su presencia. Pero va a ser gloriosísimo, hermanos. Pero aquellos que escuchen el mensaje y lo rechacen y digan: eso es muy religioso, yo así mejor, ahí la llevo. Y voy y doy algo. No es que vengas y que des algo, no, es a dónde vas a terminar por toda la eternidad. Un lugar horrible, terrible, que también solo me imagino y me da miedo, me pone a temblar. Pero yo sé que no voy a ese lugar, porque mucha gente dice: es que ¿cómo podemos estar seguros? Porque Jesús lo prometió. El que cree en mí estará donde yo estoy. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá eternamente conmigo. No morirá jamás. Si Cristo lo prometió, no puedo decir: no estoy seguro. Si no, ya estamos en una religión. No, pues Cristo más esto, más aquello, más esto otro. No. Cristo Jesús descendió del trono de su gloria, hermanos, dice Filipenses 2. No tuvo como algo a que aferrarse. Toda su gloria, toda la honra que se le brinda en el cielo, millones y millones de seres espirituales alabándolo siempre. Sin embargo, descendió a la tierra, del cielo a la tierra. No solo cambió de posición, sino de un entorno totalmente espiritual como es el cielo, a un lugar totalmente inmoral como es la tierra. Cristo estuvo dispuesto a hacer eso, a venir a donde el pecado abunda y sobreabunda, el santo de los santos, para salvarnos. Es como si te dijeran: súbete al camión que recoge la basura y acuéstate y da vueltas ahí, revuélcate un poquito ahí. Y me quedo corto, obviamente. ¿Cuántos se animan? Así como andas hoy, bañadito, perfumadito y cambiadito. Y pasa y le echaron ya ahí de todo, y pasó por el restaurante donde le echan de todo, y aquel donde le echan de todo, y date ahí no es agradable, ¿o sí? Yo cuando veo a los muchachos que trabajan en eso, a las personas, digo: Señor, bendícelos. Hacen el trabajo desagradable que no haces tú ni yo. Pero si no lo hicieran, ¿qué tal? Bueno, Jesús vino de la gloria a este mundo lleno de pecado. Y nunca se manchó, nunca pecó. Nació en un pesebre. Hubiera nacido en un palacio real. No, en un establo. Y murió de una forma. Trabajó como tú y como yo. Sus manos tenían callos del cepillo en la carpintería, del serrucho, de todas las herramientas que se usan ahí. Así que nos entiende en todo. Fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese Señor de la gloria vino al mundo a salvarnos, hermanos.
Ese Señor que en Apocalipsis 1 lo vemos ya glorificado y vemos al apóstol Juan que cuando lo vio cayó como muerto. Ese es nuestro Señor, hermanos, es nuestro Rey, es con quien vamos a estar. Ya no es uno crucificado que está en la tumba, es un glorioso Rey de reyes y Señor de señores, hermano. Por eso se queda Pablo: doy gracias al que me fortaleció. A salvarnos vino. Y lo está diciendo un ex fariseo para que resaltara más. Primero de los pecadores. ¿Cómo se consideraban los fariseos? Justos en su propia opinión. Como tú también. No, yo ahí la llevo. ¿Ahí la llevo? O eres justo o no eres justo. No hay medios justos. No hay nada medias con el Señor. Ojalá y fueses tibio o caliente. Así que un ex fariseo que, tú lees Filipenses, dice: si hay algo de qué presuman, yo también. Y así era antes de Cristo él. Fariseos, circuncidado al 8º día. En cuanto a religión, pues, Mira, cuando los fariseos querían insultar al Señor, ¿cómo le llamaban? Comilón y bebedor, y lo peor de todo, con los pecadores. Pues ¿a quién vino Jesús? A los pecadores. Ellos dividían, y hoy en día muchos así dividen a la humanidad en dos grupos: los justos, ellos, y todos los demás. La chusma, diría Chespirito. Pero el Señor dice: vengan pecadores, quebrantados de corazón, atados por el enemigo, en prisiones, etcétera, vengan a mí. Yo puedo salvarlos, yo puedo liberarlos, yo puedo levantarlos. Y Él puede y Él quiere hacerlo. De hecho, hoy nos dice ya como cristianos: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Así que Jesús no vino a ayudarnos para ser salvos, vino a salvarnos. No vino a mejorarnos, vino a transformarnos, a hacernos nuevas criaturas, hermanos. Nos salvó de la culpa del pecado, del poder del pecado y del destino de los pecadores. Nos liberó del mayor de los problemas en la humanidad, del pecado. Y la paga del pecado, ¿qué dice Romanos 6, 22 y 23? La paga del pecado, y subraya esa palabra, paga. El pecado paga. No bien, o sea, te vienen unas consecuencias tremendas. Más la dádiva, fíjate, paga, el pecado paga. Con Cristo hay un regalo. Dádiva significa regalo. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. A ti y a mí. Versículo 16: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesús mostrase en mí el primero toda su clemencia. ¿Para qué? Para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Debemos ser un ejemplo a otros. Mira,
aquí ya generalmente no es así, pero antes venían personas y me decían: pastor, yo quiero dar mi testimonio de mi conversión. Y yo le decía: mira, ve y dáselo a tu familia, a tus amigos. ¿Cuántos saben que el testimonio propio es para darlo allá afuera? Como cristianos, ¿cuántos tienen aquí un testimonio? Todos. Y nos la podríamos pasar dando testimonios aquí. No, aquí la iglesia es para edificarnos en la palabra de Dios y salir y hacer la obra del ministerio, y allá das tu testimonio. ¿Qué le dijo Pablo al endemoniado gadareno que lo quería seguir? No, regrésate a tu casa con tus amigos, a tu ciudad, y diles cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Qué hizo la mujer samaritana? Fue a Samaria y les contó lo que había dicho el Señor. Muchos se convirtieron. Allá es el testimonio, no aquí, hermanos. Si no, pues entonces yo me siento y a ver, puros testirrollos. No, qué bueno que tenemos un testimonio, pero vamos a llevar. Es que yo antes era así, ya sabes, igual que tú, o como tunas, como decimos, ¿no? Entonces, para eso nos salvó, para ayudar a otros, para que vean un ejemplo en nosotros. Aunque algunos dirán: no, para ser como tú, yo no. Bueno, ya no soy borracho, no soy esto, no soy aquello. Vamos al último versículo donde termina Pablo va ascendiendo, si tú te fijas, gracias al que me fortaleció. Y ahí va avanzando, va trabajando, va expresando su agradecimiento, su pasión y su amor al Señor. Versículo 17. En algunas Biblias encuentras que es una exégesis, pero es una expresión de alabanza, eso significa. Por tanto, por todo esto que ha narrado el apóstol Pablo, al Rey de los siglos. ¿Quién es el Rey de los siglos? No tiene principio ni tiene fin, Jesús. El Alfa y el Omega. Inmortal. Hermano, subraya todos esos atributos del Señor. Inmortal, invisible, al único, diga único, único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dale un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y eso estamos llamados tú y yo a hacer, hermano. Pásale, Daniel. Jesús es el Rey de los siglos, hermanos. El Rey de reyes y Señor de señores. Filipenses 2 dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mira, un día se va a cumplir esa palabra. Toda lengua, pero para muchos será demasiado tarde. Murieron sin Cristo y van a decir: es cierto, Jesús era el Señor, como me decía Pedro, como me decía Beto, como me decía Juan, como me decía ellos van a recordar que Él era el Señor. Sí, es cierto, es el Señor, pero ya no habrá solución, porque el que entra en el lago de fuego que arde con azufre no sale jamás de ahí. Y el que entra en la gloria de nuestro Señor Jesucristo tampoco sale de ahí, hermanos. Wow. Ese es nuestro Señor, hermanos. No deberíamos estar agradecidos al Rey de los siglos, al que nos amó, inmortal, invisible. No lo podemos ver, pero aquí está en nuestro corazón, hermano. Y un día lo veremos. ¿Cuántos dicen ya?
Pablo decía eso en Filipenses: yo ya quisiera irme, pero si todavía debo cumplir algunas comisiones que el Señor me dio, me quedo por amor a ustedes. Yo también digo lo mismo. Roxana se enoja, pero yo sí quisiera. Este mundo cada vez apesta, perdón por la expresión, pero apesta más. Pero si le sirvo de algo al Señor y a alguien, no importa, me quedo. Porque Él estuvo dispuesto a quedarse hasta el final, hasta que dijo: consumado es. No antes, pudo haber dicho antes: no, ya los perdono a todos. No, se quedó hasta que lo clavaron, lo colgaron en el madero, le clavaron la espada, sufrió terriblemente y dijo: consumado es. Todo está hecho para la salvación de todo aquel que cree en mí. A Él sea la gloria y la honra, hermano. ¿Cómo no estar agradecidos con Él? El Dios eterno nunca se cansa, no se fatiga, nunca cambia. Imagínate el Dios que tenemos, hermanos. Las personas cambian, todo cambia, pero Él no cambia. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Necesitas nuevas fuerzas? Él tiene fuerzas para ti. Por eso Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció. Seguramente hubo momentos en que decía: no tengo fuerzas, apedreado ahí. Y el Señor lo fortalece y se levanta y sigue predicando. Te han apedreado de otras maneras, no literalmente. A veces nos apedrea el COVID, nos ha apedreado, otras cosas nos han apedreado, pero Él nos sigue fortaleciendo y nosotros debemos levantarnos y ser ejemplo a otros, para ejemplo a otros. Amén. Ponte de pie, vamos a expresar nuestra gratitud nuevamente al Señor. Este canto me ha hecho llorar últimamente, pero tú no te fijes, porque me ha dado todo. Mira, me ha dado una familia hermosa en Cristo, me ha dado fuerzas, me ha dado una esposa hermosa, unos hijos, amigos, consiervos, jóvenes y otros. Mira, aquí hay personas que me conocen de más de 30 años. Héctor nos conoce, él nos compartía. Hay otros como Beto y sus papás, el hermano Lino y Rebeca, nos conocen de 20 y tantos años. Otros de menos años, otros de 10, 15. Algunos, pues muchos tienen poco, como Jesús, como... hay nuevos creyentes en medio de la pandemia también, y decimos gloria a Dios, como David, Isabel, que está por allá arriba, nuevos en Cristo y sirviendo al Señor. Doy gracias al que me fortalece. ¿Por qué no le decimos: quiero expresar mi gratitud? Expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Del cielo seguiremos agradeciendo.
quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción. Y queremos honrar a nuestro Dios. A Él sea la gloria y la honra, no a nosotros, como dice la Escritura, sino a tu nombre damos glorias. Nosotros solo somos siervos, en el mejor de los casos inútiles, pero solo somos siervos. El Señor está sentado en el trono, esperando a venir por nosotros. ¿Cuántos esperan su venida, su regreso? Anhelamos su regreso. Así que, si preguntas qué tipo de iglesia somos, somos ese tipo de iglesia que le da toda la gloria y toda la honra al único que la merece, a Jesucristo. Ese tipo de iglesia somos. Que si no nos movemos así, que si no hacemos esto así. Mira, hay diversidad de miembros en el cuerpo. Cada uno tiene su función. Aquí somos diferentes varios y tenemos nuestra forma diferente de compartir, de predicar y de enseñar, etc. Pero todos somos un cuerpo, somos útiles. Y nosotros también somos el dedo chiquito del pie. Lo que sea, pero la gloria es para Él, hermanos. Para el que es la cabeza de la iglesia, se llama Jesucristo. No somos nosotros la cabeza de la iglesia. Estos 15 años es por Él, no porque nosotros hayamos sostenido la iglesia. Sería terrible decir, no, nosotros la hemos levantado y la hemos... No, Él la ha sostenido, hermanos, y la seguirá sosteniendo porque Él lo prometió, y edificando a su iglesia. Amén. Les voy a pedir que sienten un momento. Queremos compartir con ustedes un pastelito. Y en lo que empiezan a traer el pastel, yo quisiera darle gloria a Dios por todo el tiempo que nos ha sostenido. Y quiero comentarles que se me haría muy ingrato no darle gracias a Dios por la vida de muchas personas que han estado con nosotros y nos han bendecido. Un día, hace muchísimos años, iniciamos como muchos de ustedes, que alguien nos compartió, y empezamos a ir a la iglesia y empezamos a servir, como hoy se hace la invitación a algunos para empezar a servir, y así empezamos sirviendo. Pero un día el Señor hizo algo en nuestra vida diferente. Fue una situación no fácil y nosotros pensábamos que no iba, que el mundo se caía, y nos acercó con gente hermosa, y siempre nos acordaremos de Héctor, de su familia,
que siempre nos animaron, pero también de Soco, de Fede. Fede, que ya murió y que un día le dijo a Rito: nosotros somos como los valientes de David, porque estábamos todos entristecidos, enlutados, no nos habíamos amargado, gracias a Dios, pero sí estábamos muy tristes. Pero Dios tenía un propósito, hermanos. Y la primera reunión, yo le doy gracias por mi mamá, porque abrió su casa, en la cochera de su casa. Ahí fue la primera reunión. Y unos hermanos muy lindos que ya no están con nosotros, están en el Señor. Por 2 años nos tuvieron en su casa. Y después la iglesia que muchos conocieron en Huitzilihuit. Pero hoy quiero decirte, quizás estés pasando por situaciones difíciles. ¿Sabes qué? Si estás en el Señor, hay un propósito. No lo alcanzamos a ver, pero Dios tiene un propósito. Y así conocimos hermanos hermosos en Moroleón, en Pátzcuaro, donde hay misiones ahorita que el Señor está sosteniendo y que creemos que no ha terminado, porque tenemos mucho trabajo, ¿es cierto? Así es de que queremos darle la gloria a Él, porque de Él es la obra. Somos pueblos suyos y ovejas de su prado, y queremos hacer su voluntad. El hermano Fede, que ya está con el Señor, él está mejor que nosotros. Yo pues salí de la otra iglesia y andaba haciendo algo para llevar comida a mi hogar. Y por años trabajé en el mercado de abastos, aunque tenía mi profesión, pero también sé trabajar en otras cosas. Dios me ha bendecido con eso. Empecé a comerciar cosas. Y luego nos metimos en un negocio de venta de elotes. Era elotes rostizados, etc. Y un día me llega Fede y me dice, él me decía Mr. Rito. Mr. Rito, dijo, tengo una palabra de Dios. Dios no te sacó de ahí para vender elotes. Te sacó para seguirle sirviendo. Dije, sí es cierto. Seguí vendiendo elotes un tiempo, pero sirviéndole al Señor. Y saben que Dios nos ayuda a salir adelante en las peores circunstancias. Y luego me abrió, ya con mi profesión, un trabajo que fue una gran bendición. Y Dios es bueno, hermanos. Por eso, gracias a Él. Queremos pedirle a los hermanos que, a Héctor, Marco y Yola, que pasen. Si quieres, Omar, Daniel, Arturo y Martita, que ellos también ya tienen un tiempo, pero pues los está usando el Señor en Moroleón y Uriangato. A Gerardo y Lupita, pasen por favor. Perdón, Nora. Y podría decirle al hermano Lino y Rebeca, que nos conocen, y Beto y Lulú desde hace mucho tiempo. Pero aquí estamos, ¿no? Pero ellos han dado un paso adelante para servir al Señor. Y yo creo que lo que han hecho hasta ahorita ha sido una bendición, pero yo creo que el Señor nos va a retar a todos más este año. Queremos probablemente, si Dios lo permite, el próximo año retomar
instituto los domingos bíblico, reuniones de matrimonios que urgen, de varones, de mujeres. Y ¿escuchan ese canto? Muchos no los conocen, es un cantante cristiano que a mí me encanta. Dice: aquí estamos con la espada en nuestra mano todavía. Pero pues la verdad es de que gracias a todos ustedes, todos hagan de cuenta que están con nosotros aquí, pero pues no se puede. Pero ¿por qué no oran por nosotros ustedes? Extiendan sus manos y oren por nosotros. Roxana, nuestra hija, también está aquí virtualmente, pero aquí está ella. Ore lo que usted siente en su corazón. Y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Aquí estamos. Los recuerdos se me agolpan en la mente y en algún momento tú. Yo creo que si alguien quiere decir algo, pues ahorita es tiempo. Pero siempre, siempre estás presente. Yo sí quisiera darle las gracias a Roxana, también mi hija, a todos mis hijos. Aquí estamos. Ustedes nos ha bendecido con una hermosa familia. Y aunque ella ya no está aquí, trabaja todavía con nosotros. Y le doy gracias a ella, a Giovanni, que le da el tiempo. Y pues, gracias a Dios y a todos ustedes. Dios les bendiga. Nuestras manos Pues llegaremos hasta